información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. El análisis que tenemos para el día de 29 de enero de 2024 es de Almayadén, el medio más visto por los palestinos y, por supuesto, el más censurado en el mundo. Suspensión temporal de ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, amenaza la labor humanitaria en Gaza. En medio del genocidio israelí en Gaza, Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, Reino Unido, Finlandia y Alemania anunciaron la suspensión de su financiación a la UNRWA tras las acusaciones emitidas por la ocupación. Esto es una noticia muy interesante a la que hay que añadir, además de los que se han negado a pagar, por supuesto, a Francia, que también es del G7. Daros cuenta que los que se niegan a pagar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo eran migajas para intentar contener y justificar que existiera un ente sionazi anglo inoculado obligatoriamente contra derecho a los palestinos, ¿no? Y que se les haya puesto un apartheid y se acometa genocidio desde hace 75 años por reloj. Esta suspensión temporal de ayuda a la UNRWA es ya el último paso para decir, que no queréis nuestras migajas, pues vais a ver, vamos a hacer que el sitio de Gaza sea todavía peor. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Y quién está aquí metido? Aquí está metido el G7, pero ¿dónde está Japón? ¿Dónde está Japón? ¿Dónde está Japón? Que Japón está en el G7 de milagro porque cada vez que se intenta apartar y cambiar de bando le meten un magnicidio. Es que ha habido 3 magnicidios, 2 intentos y uno de verdad con muerte en Japón desde el 2023. Es que esto no se habla de esto en los medios de comunicación ni se cubre la noticia, pero esto es gravísimo. Y luego resulta que también Sudáfrica obviamente se ha cambiado de lado y les planta cara a todos estos, porque es quien ha emitido esta demanda o ha interpuesto esta demanda a la Corte Internacional de Justicia por la Convención sobre la erradicación del genocidio, ¿no? Que es una convención que todo el mundo entero, por derecho internacional público, debe de asumir porque tiene tal cantidad de firmantes que ya es obligatorio cumplimiento para todos, incluso para los no firmantes. Israel la está vulnerando y lo que se está pidiendo allí es precisamente sentar en el banquillo a Israel, pedir la admisión de la demanda y que de momento, como medidas cautelares o medidas de inmediata actuación, aplique las claves del convenio y las normativas y medidas del convenio para evitar el genocidio. Este convenio que ha vulnerado el ente mal denominado antisemíticamente denominado Israel. Están haciendo movimientos en todo plano y es muy interesante porque Finlandia eh, ¿qué pinta aquí? Y Finlandia, ¿qué pinta aquí? ¿Y por qué entra a hablar de esto? Si no es ni siquiera ni G7 ni tampoco es el pacto de los 5 ojos, ¿no? Pues para cubrir el puesto de Sudáfrica que se ha quitado de esto. Entonces ellos tienen que hacer números y decir, vamos a ver, estas personas y Holanda, que también ha entrado, hay que actualizar esta noticia, Holanda entra por Japón, que no está, Finlandia entra por Israel. Eso es lo que está, por Israel, perdón, por Sudáfrica. O sea, han cubierto con 2 estados esbirro los huecos del eje tripartito y anglo en el G7, es decir, de los nazis, y del convenio, del acuerdo de los 5 ojos, que es el acuerdo anglo de los 5 países, porque claro, Sudáfrica se ha quitado en medio. Y eso es todo lo que está pasando. O sea, Estados Unidos está aislado solo, el anglo más solo todavía, y se les escapan, intentan con países inventadillos de en medio y a los que tienen sometidos, cuadrar los que se van yendo. E intentando también cualquier tipo de actividad terrorista para que no se le vayan más. Esto es así, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si no va a haber ayuda humanitaria por parte de las Naciones Unidas,
Entonces, la situación se recrudece. Y esto ha sido la respuesta. Todos los gobernantes reculando con la cara linda para cubrir la noticia o para contrarrestar la noticia de la Corte Internacional de Justicia. Pero por lo bajini hay un grupito que mira lo que está haciendo, aumentar el sitio, mientras que Israel recrudece su ataque. Esto es un animal herido que golpea más fuerte que nunca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener todo e intensificar nosotros también todo. Es decir, no nos cansemos, no nos agotemos, no olvidemos, vayamos a las redes, no paremos de difundir. Huelga general indefinida tumbando nuestros gobiernos genocidas, esbirro, traidores de nuestro propio interés general. Vamos a la desobediencia civil para evitar que nuestro dinero vaya a fomentar el genocidio y apoyar a Israel, al ente mal denominado antisemíticamente Israel. Boicot, boicot, boicot y boicot a todo lo que sea sionazi o apoye el sionazismo. Esto es lo que más les duele. Mucha difusión de todo lo que está ocurriendo, no lo olvidéis, y mucho apoyo a nuestros hermanos palestinos. Asimismo, reiterar que por lo bajini, entonces las comunidades que se autodenominan judíos pero no lo son, y sobre todo en Estados Unidos hay mucho así, están por lo bajín mandando mails, informando a todos los que pretenden ser independientes para que hagan medidas contra las movilizaciones palestinas que están ocurriendo este día que va a entrar, o sea, esta semana que va a entrar ahora mismo. Por ejemplo, en Chicago Public School, va a haber movimientos de toda la comunidad estudiantil al respecto. Todos los sábados se hacen actividades y movimientos y también salidas y manifestaciones. A nuestros representantes no paramos de enviarles cartas para que se tengan que mojar, los destapamos y les pedimos que hagan lo que tienen que hacer. Estamos haciendo una labor hiperactiva en Chicago que esperemos que hagan lo mismo el resto de los ciudadanos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque a lo mejor hay padres que te llaman, oh, estuve preocupado que va a haber una manifestación y como tú eres judío, tal y cual, pues mira, que yo también te vi en la sinagoga, tal. Vamos a aclarar una cosa. Judíos nada más que son los sefardíes, que son los descendientes de Judá. El resto no es judío. Estos que se ponen la gorrita en la cabeza no son judíos. Ojo, cuidado que son házaros, ¿eh? Y son europeos, no son semíticos. Entonces el antisemitismo va contra los sefardíes, por supuesto, a los que nos acusan, utilizan nuestras palabras de judío para decir que el gobierno eh, europeo y no semítico del ente mal denominado Israel y antisemíticamente denominado Israel es judío, no es judío. Incluso se utilizan mantras, se utiliza de la religión para decir que, mira, cómo somos, que si el rabino tal, que no, que toda esa gente son házaros, no son hebreos, no son semíticos, no son judíos. Entonces, ojo, cuidado con lo que está pasando. Esto es muy antisemítico. Se está asesinando semíticos y se está culpabilizando semíticos. Y todo porque utilizan digamos, toda una parafernalia, un maquillaje judío, personas que no son judías. O sea, ¿desde cuándo el Netanyahu es judío? Son todos europeos. ¿Es semítico? No, no son semíticos. Los judíos son los sefardíes de Sefarat, España. Son los únicos descendientes vivos de la tribu de Judá judíos. Entonces, ojo, cuidado con esto, tenerlo bien en cuenta, que es que las mentiras son por muchas capas. ¿Ah? Y nosotros, los sefardíes, no en nuestro nombre, amparamos a nuestros hermanos que son palestinos y no les queremos robar su tierra ni nada de nada. Entonces, viva Palestina libre del agua al agua. Hoy vamos a analizar el 30 de enero de 2024 una noticia de Sputnik Mundo. Vamos a ver qué dice Sputnik Mundo. Biden se está quedando sin opciones. ¿Cuál es el margen de maniobra de Estados Unidos ante Irán? Los BRICS se centrarán en los pagos en monedas nacionales en 2024. Malditos lunáticos, Tucker Carlson responde a republicanos que llaman a atacar a Irán. Maduro afirma que las instituciones en Venezuela funcionan pese a los chantajes de Estados Unidos. Las tarifas de electricidad se disparan. Argentina vive una tragedia energética. Moscú ve muy alarmante el nivel de tensión en Oriente Medio y los resultados de la desmilitarización de Ucrania, como siempre, en derrota absoluta, que ya había perdido la guerra antes de empezar Ucrania frente a Rusia. Es más, Estados Unidos frente a Rusia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar? La tensión de Oriente Medio, pero es que, como veis, parece que en los medios rusos desaparece un poco el tema de Palestina. No podemos, tenemos que seguir hablando de Palestina. Nos necesitan, están cometiendo una masacre terrible que sigue y sigue, pero están agónicos, es el animal que cornea más fuerte, porque está ya agónico. Tenemos que seguir con un boicot extraordinario
Que además hay unas aplicaciones, es No Thanks, una aplicación en la que tú puedes ver qué productos vienen de Israel y cuáles no, y cuáles son sionazis, cuáles no, y cuáles apoyan a sionazis y cuáles no, para que tú puedas comprar los productos que veas necesario. ¿Biden se está quedando sin opciones? Pues sí, se está quedando sin opciones, va a perder todas las guerras, pero ese no es su objetivo ganarlas, su objetivo es ganar dinero y blanqueo de capitales, él y los lobbies que tiene detrás. Ese es su objetivo, con la muerte de tanta gente, porque la única industria norteamericana que está viva es la industria de las armas. Un asco todo. Industria de las armas que además están obsoletas frente a otras armas de otros países mucho más evolucionados tecnológicamente que Estados Unidos en este momento. Es el fin de un imperio horrible. Un imperio que no ha sido tal. 33 años no son imperio. Los BRICS se centrarán en pagos en monedas nacionales en 2024. Es una desdolarización como la copa de un pino y un jaque mate al dólar que tiene como plan B el Bitcoin, que es una suma mierda. Y lo que vamos a ver aquí, tarifas de electricidad disparadas en Argentina, Maduro luchando por los chantajes de Estados Unidos, la desestabilización de Oriente Medio, es todo intentar cubrir que no es que estemos fatal en Estados Unidos, es que en los demás sitios es igual y es mentira. Nos están inoculando sus problemas de manera expresa y artificialmente. Así que hay que apoyar a Palestina. Palestina es la punta de lanza. Podremos quitarnos de en medio a toda esta gente porque las estructuras de Bretton Woods, la ONU, etcétera, Corte Internacional de Justicia y todo lo demás, las está desmoronando precisamente los que los crearon, Estados Unidos, porque ya no apoyan al dólar, porque le han metido un jaque mate al dólar. Y encima tenemos otras estructuras BRICS que son alternativas. Pero además es que los países BRICS ahora son los que pitan las estructuras Bretton Woods. Y con todo eso la punta de lanza es Palestina. La punta de lanza es Palestina. Palestina tiene que resistir, están agónicos, no pueden más, no quieren resistir más, no pueden más. Pues tienen que resistir. El mundo les ayuda, el mundo les apoya. No normalicéis seguir mostrando todas las imágenes horribles del genocidio eh, del ente sí o nazi de desestabilización y de robo, de pirateo y de terrorismo anglo. Y por favor, huelga general, movilizaciones, acciones, boicots sobre todo. Viva Sudáfrica, viva Yemen, viva Hamas, todos los que están intentando salvar a Palestina de este horror. Y bueno, daros cuenta que el G7, Japón tiene que estar coercionado para que aparezca, le meten magnicidios para que aparezca y no se vaya, y en las 5 ojos ya son 4, porque Sudáfrica está en el centro del BRICS de esta foto que estamos mostrando, pero es que además es quien está accionando contra Israel. Acabado Israel, acabado el imperio del terror. Viva Palestina libre, del agua al agua. El día 31 de enero de 2024 vamos con el análisis a una noticia, la noticia principal de Almayadén, el medio más visto por los palestinos y más censurado por Occidente. Y esta es la siguiente, y ya la anunciábamos ayer: Resistencia Palestina recibe propuesta de cese al fuego. Para el jefe del Buró Político de Hamas, la prioridad es poner fin a la agresión militar y lograr el retiro completo de las fuerzas de ocupación israelíes en la Franja de Gaza. Este cese al fuego, esta propuesta, viene muy al caso de que está al límite de sus fuerzas Estados Unidos, que está recibiendo por todos lados ataques y además en el Mar Rojo no consigue controlar o dominar a Yemen, que está impidiendo el comercio desde y para Israel. Y también que cualquier barco israelí o cualquier barco que apoye a los israelíes de manera clara pueda pasar hacia la ruta clásica del Canal de Suez y controla todo el estrecho del que es prácticamente frontera en una de las orillas totalmente. Y el enfrente tiene a Somalia, que le acaban de meter varios ataques físicos y políticos, porque intentan que Somalia, le meterle un Kosovo a Somalia, Somalilandia, hacerle, digamos, eh, como un pasaje desde Etiopía al Mar Rojo para que desde la tierra también se pueda atacar a Yemen, porque Yemen tiene el control del estrecho desde mar y desde tierra y desde aire. Entonces necesitan la otra orilla, pero la otra orilla, que es Somalia, apoya a Yemen. Así que estamos viendo un horror. Mientras tanto, Israel está agotando también muchísimo de sus existencias, aparte del dinero que le viene y la financiación continua. Está siendo devastador el gasto, no consigue ganar a Hamas y está quedando mal públicamente, no solo por el genocidio, ese ente sionazi de desestabilización, terrorismo y robo y pirateo anglo, sino
prácticamente porque supuestamente es uno de los ejércitos número uno del mundo y la resistencia palestina le está dando fuerte y flojo. Y lo único que hacen ellos es causar nada más y nada menos que un genocidio, un código de exterminio, porque no se atreven y no pueden ganar a la resistencia palestina. Es decir, en un conflicto armado atacan directamente a lo que está prohibido, que es la población civil, de manera brutal para ver si paran a la resistencia, porque no se atreven ni son capaces de ganarles midiéndose las fuerzas. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que acaba de recibir una propuesta de cese el fuego. Jamás, no la ha propuesto jamás, la acaba de recibir. Según informes, el dirigente partió hacia el Cairo, capital de Egipto, para discutir mencionado plan. También está Qatar incluido. Las declaraciones de Haniyeh ocurrieron luego de los informes sobre negociaciones en París entre Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar. Y a partir de ahí, en un nuevo marco para intercambio de prisioneros entre la entidad israelí y la resistencia palestina. Vamos a determinar que Haniyeh también condenó las posturas y decisiones de Estados Unidos y algunas naciones occidentales hacia la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, tras suspender sus contribuciones y compromisos financieros en lugar de aumentarlos. Es decir, estas personas, o sea, estas entidades, estos países, no son capaces de medirse en el cuerpo a cuerpo militar y lo único que hacen es aumentar el genocidio, que es lo que les mueve. El genocidio nazi y ahora vuelve a ser neonazi, sionazi, pero es el mismo, todavía más agudizado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agradecer a Sudáfrica su papel histórico al presentar la demanda y respaldar al pueblo palestino frente a los crímenes de genocidio. ¿eh? Agradecer a Hamas la defensa y el ataque, porque Palestina tiene derecho a atacar y a defenderse, y de toda la resistencia palestina y la inmolación, y que están ganando la guerra. Y agradecer a Yemen, que sin derramar vidas, está paralizando el comercio, sitiando, por tanto, a Israel a nivel comercial, de tal manera que pide el levantamiento del sitio asesino a la población de Gaza de Israel a cambio de devolverles su comercio. Gracias a estos países estamos viendo un cambio profundo y ya muy lamentablemente para ellos se están arrastrando a intentar pedir un alto el fuego, al menos un alto el fuego, conseguir intercambio de rehenes, pero sobre todo, mientras tanto, un descanso para rearmarse, especialmente Estados Unidos. No se lo demos, no se lo demos. Así que ánimo jamás. El carné de terrorista no lo da Estados Unidos, aunque lo parezca, así que levantar vuestra mirada de las televisiones que están en el culete de Biden, del senil genocida Biden, y todos vamos a hacer huelga general indefinida, desobediencia civil para tumbar nuestros gobiernos que son genocidas, por supuesto, boicot a todos los productos israelíes y, por supuesto, sí o nazis y que apoyen esto y gritar y movilizarnos en las calles en apoyo del pueblo palestino que nos necesita, que tiene que resistir, aunque no puede más. Resiste Palestina, que estamos ganando. Resiste Palestina. Todo el mundo, toda la humanidad te apoya. Toda la humanidad te apoya. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Bueno, primer día de febrero y las noticias que vamos a analizar pueden encontrarse, o la noticia, dentro de Sputnik Mundo, que es otro medio de Rusia. Confirman que el Il-76 con prisioneros ucranianos fue derribado con un misil del sistema Patriot, es decir, por Estados Unidos. La Duma apelará al Congreso de Estados Unidos por el uso de un Patriot para el derribo del Il-76. Partidarios del diálogo con Pekín logran la presidencia del Parlamento taiwanés. El periodista Akifi se recupera en un hospital de Moscú tras ser herido en ataque ucraniano. Estados Unidos asesta a un golpe contra un centro UTI de control terrestre en Yemen. Deutsche Bank reducirá alrededor de 3.500 puestos de trabajo. Más de 400 casas israelíes han sido alcanzadas por misiles lanzados por Hezbollah. ¿Qué noticia vamos a destacar aquí? Obviamente vamos a destacar dos. Estados Unidos asesta un golpe contra un centro UTI de control terrestre en Yemen, pero sin embargo 400 casas israelíes han sido alcanzadas por misiles lanzados por Hezbollah. Vamos con el tema del Mar Rojo, importantísimo, porque es un canal muy cerquita de, ya lo hemos dicho, de Yemen. El estrecho está totalmente controlado por Yemen en toda la frontera, y en el otro lado se encuentra Somalia, que no participa en contra de Yemen. Por lo tanto, Yemen controla
precisamente el sitio del Mar Rojo que forma parte de la ruta de la seda, sobre todo en su conexión con el Canal de Suez, Canal de Suez controladísimo por Estados Unidos en realidad. Y todo esto es un sitio sin víctimas civiles para poder ayudar a Gaza. ¿Cómo? Presionando a Israel, que se queda sin acceso a la ruta de la seda más directo y sin acceso, por tanto, a todo tipo de comercio y de insumos, y aparte también el comercio que tenga con barcos israelíes o ya estadounidenses y del Reino Unido. Así que Yemen está actuando en el boicot y el sitio más grande que se le puede hacer a Israel con éxito. No obstante, Estados Unidos no para dentro del Mar Rojo de atacar a Yemen como puede, sin base terrestre cercana a ese estrecho que controla, y el ataque se llevó a cabo tras determinarse que estos objetivos representaban una amenaza inminente para barcos mercantes y buques de la Armada estadounidense en la región. Por lo menos ya van diciendo que es estadounidense y no del mundo entero, porque no, por el canal y por el estrecho pueden pasar buques que no tengan nada que ver con Israel, ni estén comerciando con Israel, ni apoyen a Israel. Así que los hutíes atacan además otro buque mercante de Estados Unidos en el Golfo de Adén, con lo cual tampoco se puede decir que Estados Unidos esté consiguiendo grandes logros con esos microataques a Yemen, que ya está más que acostumbrado. Bueno, pues como Yemen, gracias Hamas, gracias Sudáfrica, gracias Resistencia Palestina, pues ahora hay que decir que hay que hacer lo mismo, boicot a todos los productos que puedan afectar a la economía de estas gentes y de todos aquellos que son genocidas y que apoyan, por tanto, al ente sí o nazi anglo de desestabilización, terrorismo y pirateo. Y ente genocida también. ¿Qué otras medidas se pueden hacer? Reitero una vez más, huelga general indefinida, movilizaciones, por supuesto, desobediencia civil y moverte mucho en redes y en todo lo que puedas difundir lo que están haciendo en el genocidio y apoyar todo lo que puedas a nuestros hermanos que nos necesitan. No te canses, no normalices en ningún caso y actúa con todas tus fuerzas un día tras otro para ayudarles, porque ellos lo necesitan y Estados Unidos y Israel y Reino Unido juegan a extender el conflicto de tal manera que tú ya te aburras, te desesperes, pierdas la moral. Nosotros no podemos perder la moral porque dependen de nosotros, nuestros hermanos palestinos y la vida de ellos. Viva Palestina libre, del agua al agua. Pues el 2 de febrero la noticia que vamos a analizar es del medio más leído y seguido por los palestinos y por tanto más censurado de Occidente, Al Mayadem. Persisten agresión israelí a Gaza, eleva cifra de muertos y heridos. El Ministerio de Salud palestino alertó sobre la catastrófica situación humanitaria en el complejo médico Nasser y el hospital Al-Amal, ambos en la ciudad de Khan Yunis. La cifra de muertos por la persistente agresión ascendió hasta más de 27.000 y son 66.139 los heridos, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Salud palestino. Aquí se está atacando a toda la infraestructura de supervivencia palestina. Hemos visto que atacaron a las panaderías, atacaron a colegios, atacaron a universidades, pero sobre todo hicieron un sitio que es ilegal, un sitio más catastrófico si cabe de los grandes sitios de la historia, horribles sitios de la historia, como puede ser Leningrado, etcétera. Aquí, en este caso, estamos teniendo una cifra de muertos y heridos récord, que ya aumenta incluso los años de nazismo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pero en cuanto a holocausto, esto sí que es un holocausto tremendo también, pero es muy importante que se le ha privado de agua, se le ha privado de energía a la Franja de Gaza, se le ha privado de alimentos y se le está privando ahora mismo de los hospitales. No solo eso, sino que se utilizan los hospitales para continuar el genocidio, para asesinar en situaciones horribles, hasta bebés que han dejado morir agónicos. La población que intenta salir de los hospitales es automáticamente asesinada. Han entrado militares disfrazados para matar civiles en los hospitales y
La situación es catastrófica en el complejo médico Nasser y el hospital Al-Amal, ambos en la ciudad de Can Yunis. Al mismo tiempo, se advirtió sobre la posibilidad de que muchos heridos fallezcan debido a la falta de recursos médicos. Por supuesto, fórmula para bebés y medicamentos, entre otros, carecen de agua, de alimentos, etcétera. Más de 30.000 desplazados en escuelas cercanas al complejo médico. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las agencias de Naciones Unidas instan a intervenir de inmediato para poder satisfacer las necesidades de vida y de salud de los refugiados. También la propia Cruz Roja pide ayuda porque se le está atacando. Es terrorífico, ¿no? Los medios palestinos informaron de un ataque con misiles y artillería en la parte occidental de la ciudad de Gaza, específicamente en el barrio de Al-Rimal y Tel Al-Lawa, sobre donde las ambulancias no pudieron llegar. También se han atacado ambulancias, están bajo mínimos el tema de los insumos al respecto. Por todos lados hay un ataque eh, exterminador. Esto es absolutamente ilegal. La Media Lunar Roja Palestina, el oeste de Can Yunis, en el sur de Gaza, está recibiendo también muchos ataques. En esta misma localidad, en Can Yunis, la resistencia palestina enfrentó los intentos de avance de las fuerzas de ocupación y en paralelo los barcos de guerra israelíes bombardearon las costas de Gaza. Lo que está ocurriendo es una lucha desigual y encima, además de ser una lucha desigual, con un potente ejército que está perdiendo la lucha desigual, está utilizando a la población civil de escudo. Es decir, los palestinos están sufriendo, esa población civil, que Israel los masacre a cambio de ganar frente a Hamas y a la resistencia palestina. Es terrible la situación. Nosotros no podemos olvidar lo que está pasando, no podemos desfallecer, no podemos estar un día sin difusión continua de las injusticias de lo que está pasando. Nos necesitan, son nuestros hermanos palestinos, nos necesitan. Niños, mujeres, hombres, jóvenes, todos nos necesitan. No podemos desfallecer moralmente, no podemos venirnos abajo. Sigamos porque ahora mismo es absolutamente impopular Israel y porque Yemen está haciendo una labor extraordinaria sin asesinato de nadie, haciéndole el sitio económico. ¿Qué es lo que les duele? Si ustedes hacen un sitio vital a la Franja de Gaza, nosotros les hacemos un sitio económico y les duele, el boicot les duele muchísimo, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo, participar de ese sitio económico con un boicot brutal. Por supuesto, huelga general indefinida, con desobediencia civil frente a nuestros gobiernos y que deben de caer y no se tienen que limitar exclusivamente al palabrerío, sino a acciones reales en donde se pare directamente a Israel y se apoye directamente a Palestina de manera contundente. En caso contrario, tenemos que quitar a nuestros gobiernos genocidas. Por supuesto, el boicot a los productos sionazis, a los productos de todos los países que apoyen el sionazismo y a los productos y servicios. Boicot. ¿Que tenemos que estar sin beber o sin comer determinadas cosas? Podemos hacerlo. Nuestros hermanos están sin nada. Nos necesitan, que no siga muriendo un niño más en la Franja de Gaza. Nadie tiene que morir más en la Franja de Gaza. A por ellos, en redes sin parar y en acciones y manifestaciones sin parar. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no